nuevo nacimiento. Ahora bien, ¿cuál es el paso natural? ¿Cuál es el paso siguiente a un nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que debe venir? El crecimiento. El crecimiento. Uno nace bebecito, pero llega a crecer rápidamente. Entonces así es también con la vida en Dios. Es necesario crecer todos los días. Si no hay crecimiento, hay algo raro que está pasando. Puede ser una condición física, una condición de enfermedad. Por eso es que es algo que se está atrofiando. Entonces lo natural de nosotros es un nuevo crecimiento. A un nuevo nacimiento le sucede el crecimiento. Es necesario todos los días crecer en el Señor, crecer en su obra, hermano. Esto es algo constante en la vida del hombre. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a lo que es participar de la naturaleza divina de Dios. Y hablábamos que la vida del cristiano, la vida de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora, que de repente es tenue en la mañana hasta que el mediodía es perfecta. Es necesario crecer constantemente en nuestras vidas, por lo tanto hay que añadir. Dice la palabra que añadir, ¿cómo? Con diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir con seriedad, con presteza, con ánimo pronto. Quiero crecer en el Señor. Quiero ver las maravillas de Dios. Quiero cada día experimentar cosas nuevas. No quiero quedarme en la entrada del camino. No quiero andar en el camino. No quiero quedarme nada más en la fe, sino quiero avanzar. Avanzar todos los días. Avanzar. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos con respecto a esto y leímos la segunda carta del apóstol Pedro. Voy a leer allí unos puntos. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, hablamos, como dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermana, Dios tiene con usted y con todos nosotros preciosas y grandísimas promesas. No son pequeñas, no son cualquier promesas, son preciosas y son grandísimas. Amén. Dice allí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, en nosotros, y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces este es un camino muy hermoso en el cual se van desarrollando en nosotros todas estas características, todos estos atributos que vienen del Espíritu, el dominio propio, la paciencia, la piedad, va creciendo en nosotros todos los días, todos los días. Amén. Entonces algo que es muy hermoso es que ya el día de hoy quisiera hablar un poco con respecto a la fe. La fe es como nuestro fundamento, es la base. Cuando Pablo habla aquí, cuando el apóstol Pedro habla con respecto a esto, dice en el 5. Por favor, ¿quién puede leer el 5? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén, hasta allí. Entonces, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Mire bien que no dice añadid fe, sino dice añadid a vuestra fe virtud. Es decir, ya el apóstol está diciendo, ya tienen la fe. Usted tiene una fe que está allí. Sobre esta fe es que usted va a edificar su vida. Sobre esta fe de que Jesús es mi Señor, mi Salvador, es mi luz y mi vida. Sobre esto es que yo voy a comenzar a edificar mi vida. Entonces, amén. Añadid a la fe virtud. Ahora bien,
El día de hoy vamos a hablar un poco con respecto a lo que es el tema de la fe como fundamento. Por favor, alguien que pueda leer Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué ocurre con la fe? Muchas veces la fe, en este mundo hay muchos conceptos, muchas acepciones de lo que son la palabra, o de lo que es la palabra fe. Dice la fe, mucha gente dice, yo tengo fe de que algún día me gano la lotería. O sea, la gente dice, no, que eso es fe. O muchos piensan que la fe es, ojalá ocurriera esto, ojalá pasara esto. Yo tengo fe de que algún día pase esto. Pero la fe, el Señor habla que es algo más allá. Ciertamente la fe tiene varias definiciones. Podríamos decirlo como que la fe es la creencia de un grupo o una religión. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro credo? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos como hijos de Dios? Ciertamente es una definición. Otra definición que podríamos ver es que es como es confianza, es confiar en alguien o en algo. Pero vamos a ir hoy en este día al concepto bíblico. ¿Qué es fe? La fe no tiene que ver con el deseo, ni con una esperanza hueca, ni con el azar. Muchas veces uno asocia la fe con el azar. Ojalá que ocurra algo, ojalá que pase algo. El Señor dice, no, la fe no es eso. La fe es, vamos a leerlo de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza. Dígalo. La fe es certeza. La fe es convicción también. La fe es certeza y convicción. Ahí no hay palabra de dudas, ahí no hay palabra de vamos a ver qué ocurre, qué pasa. No, la fe es certeza y convicción en algo que yo estoy seguro. Ahora la fe tiene como, digamos, dos aristas. Uno lo que es la fe en el tiempo presente y otro lo que es la fe en el tiempo futuro. Por eso en el presente, ¿qué dice? La fe es la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy completamente convencido de algo, así no lo vea. Dice el Señor, yo me muevo por fe y no por vista. Es necesario movernos por fe y no por vista. Hay que creer para ver y no ver para creer. Eso es la fe, es convicción. Pero es una convicción que está interna, que la gente puede decir lo que quiera, pero yo sé que esta fe, que esto es realidad, porque yo lo he vivido, yo lo tengo en mi corazón. Digan lo que digan, es no caso, porque tengo una fe y una convicción de algo. Entonces la fe es eso en el presente. De hecho la palabra dice allí, la palabra convicción en su, digamos, en la traducción original, es una demostración, es una prueba. O sea, la fe es la demostración de algo, es tener prueba de algo. No es algo al azar, no es algo ciego. Pero la fe va a crecer como con el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es mis emociones. La fe no es me gustaría esto, me gustaría lo otro. La fe es tomar la palabra de Dios y usarla como mi fundamento, usarla como mi certeza, mi realidad. Entonces esto es importante que lo manejemos. O sea, la fe es eso, es prueba, es una persuasión interna que Dios le pone a uno en el corazón. La fe es un don de Dios. Entonces la fe es eso, es convicción. Convicción en el presente. Yo sé que Dios existe. Así no lo vea, yo sé que existe. Yo sé que existe el amor. Yo sé que existe el odio. Son cosas que son invisibles, que son intangibles, que yo no puedo pesarlas ahí con un peso o medirlo, pero sé que existen. Son cosas invisibles, pero estoy convencido y tengo la convicción de que existen. Eso es la fe, convicción y el presente. Y la fe también tiene un aspecto en el futuro, y es certeza de lo que se espera. Es decir, si yo espero algo, ¿dónde está lo que espero? Está en un futuro. Es certeza de algo que está en un futuro. Por eso son esas dos cosas: convicción en el presente, en Dios, y certeza en sus promesas. Su palabra es verdad.
Él es fiel. El Señor es fiel. Y esa palabra certeza dice como si fuera un título propiedad. Es tomar la palabra de Dios y esa es la mía, esa es mi propiedad. Esto es mío, esta es mi base, este es mi fundamento. Entonces cuando el apóstol Pedro está hablando de que edifiquemos, que añadamos sobre nuestra vida, sobre nuestra fe, virtud, es porque esa fe va a ser la base sobre la cual yo voy a comenzar a construir mi vida cristiana. Yo necesito estar allí sobre esa fe. Y mi base tiene que ser firme. Mi base no puede ser en las casualidades. ¿Se imagina construir una casa sobre la arena? Sobre las incertidumbres. Esa no puede ser mi base. Mi base tiene que ser algo que sea firme. Y aquel que es firme y es fiel es Jesucristo. Él es el testigo fiel. El amén. Eso está en Apocalipsis. En Apocalipsis, Él es el testigo fiel. Él es el amén. ¿Sabes qué ocurre, hermanos? Amén quiere decir que así sea, o así se ha hecho. Jesús no solamente dice amén, sino que Él es el amén. Jesús es el testigo fiel. La palabra fiel, o de hecho la palabra fe, tiene varias traducciones del griego, que es la palabra pitis o pistis. Y esa traducción se traduce como fe, se traduce como fidelidad, se traduce como fiel. La palabra pistis. Y cuando habla de Jesús, habla de que Jesús es pistos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, hermano, es fiel. Su vida y mi vida no está basada sobre algo que es movible, sino sobre algo que es fiel. Entonces, Él es el testigo fiel, el amén. En Él todas las promesas son sí y amén. En Él. Esto es importante para ir solidificando nuestra fe en lo que es la palabra de Dios. Nuestra fe no tiene que ver con conceptos humanos, no tiene que ver, digamos, con deseos míos, con deseos de mi corazón. Alguna vez uno dice, no, pero déjate guiar por tu corazón, que te diga tu corazón lo que es bueno y lo que es malo, que te guíe tu corazón. Hay que decirle, no, Señor. ¿Cómo hay que decirle? No, Señor. Porque Jeremías decía que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Si tu corazón no te redarguye, mayor que el corazón es la palabra de Dios. Vamos a leer un momento Judas 20, por favor, hermano. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ahí que tenemos que el Señor nosotros nos invita a que tenemos que edificar ¿sobre dónde? Sobre nuestra fe. Hay un camino que hay que edificar. Hay que ir creciendo todos los días conforme a la fe. Conforme a la fe. Que sea el Señor que todos los días tome mi corazón, todos los días me vaya enseñando para yo ir edificando. Hay que edificar sobre esta fe en Jesucristo. Dice la palabra en Corintios que ningún otro puede colocar otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Y sobre este fundamento cada quien vea cómo se edifica. Nosotros siendo cristianos, inclusive en este tiempo, tenemos que tener cuidado de cómo sobreedificamos. Cada uno, es decir, todos teniendo el mismo fundamento que es Jesucristo, cada quien puede edificar de una u otra manera, con uno u otros materiales. Esto es bien importante, hermanos, tomarlo en cuenta, porque necesitamos edificar nuestra vida con materiales que sean preciosos. Amén. Entonces mira lo que dice la traducción lenguaje actual con respecto a la fe. Dice que la fe es confiar en Dios, o confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces esto es la fe, es convicción, es certeza. Efesios 2:8. Primero, hermano, que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La fe es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque yo no ni siquiera puedo jactarme de que tuve la fe para creer en Dios, sino que fue Dios que me dio la fe a mí para yo poder creer en Él. Ahora, usted cree en Dios por la misericordia de Dios. Yo creo en Dios por la gracia de Dios. El Señor dice, esto no es para quien corra, esto no es para quien hable, para que diga, para que tenga sabiduría humana. Esto es para aquel que Dios tiene misericordia. O sea, usted y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Este es un don de Dios. Nadie puede decir, yo tuve la fe para creer en Dios. Fue Él que me amó a mí primero. Fue Él que se dio por mí y me rescató y me sacó de la oscuridad donde estaba. Entonces eso es un don de Dios. Ahora bien, en Gálatas 5, por favor, 22-23. Porque la fe tiene que ver con algo que viene del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, esto es fruto o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que brota de nuestro interior. Y la fe es algo que Dios da como un don, algo que Dios puede dar en nuestras vidas. Entonces esa fe es la que te hace a ti y a mí en este día no hace salvo, ¿no? Como le decía, no es para quien quiera, no es para quien corra, es de aquel de cual Dios tiene misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, porque ninguno era digno. Romanos 10:17 dice que el oír, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, su fe y mi fe no está basado en mis pensamientos, no está basado en mis esperanzas, en mis ilusiones, sino está basado en promesas de Dios. El Señor dice por el oír, por el leer. Puedo ponerla por la radio, escuchar la palabra, compartir la palabra, leerla, pero la fe viene por el oír, porque Dios está dando todos los días cosas nuevas. Te da palabra para que tu fe pueda ser acrecentada. Es como decía David. David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Una vez que uno toma esa palabra para uno comienza a declararla. O sea, ya no es mi mente, ya no es lo que yo pienso, sino es lo que dice Dios en su palabra, es su promesa. Decirle, Señor, dice tu palabra, que yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice tu palabra todos los días que dame hoy nuestro pan de cada día. Es decir, que hoy para mí es un pan. Muchas veces uno lo ve tan fácil esta oración, pero cuando le digo lo siguiente, hemos vivido muchas cosas y hemos estado en muchos aspectos y conocemos muchas personas que están rogando todos los días por el pan de cada día. Lo que para uno es como algo evidente, algo que es normal, para muchas personas en este día es rogar por el pan de cada día y poder apropiarse esa palabra, decir, Señor, dame mi pan de cada día, dame mi pan de cada día. Entonces mi fe tiene que estar basada sobre la palabra de Dios, sobre sus promesas, sobre lo que Él dice. No puede ser sobre mí, sobre mis pensamientos, que ojalá tal cosa, ojalá lo otro, ni siquiera mi corazón, como le decía, porque el corazón es engañoso. Necesito todos los días leer esta palabra, y en la palabra Dios nos muestra que Él es soberano. Esto es todo de Dios, por Él y para Él. Dice la palabra, por lo menos en el caso de la sanación, uno piensa que no, tiene que ser sano ya esta persona, o tiene que ser de esta manera, porque así yo creo. Como decía ahí el hombre Naamán, cuando Eliseo oró por él, o cuando Eliseo lo mandó a bañarse 7 veces en el Jordán. Naamán decía, yo esperaba que él, el profeta, levantara su mano y pusiera ahí su mano donde está la enfermedad y orara por mí, invocara a su Dios y fuera sano. Así que yo quiero decirle a Dios inclusive cómo sanarme, pero Dios es soberano. Dice la palabra de Dios que hay gente que fueron sanados al instante, como ese paralítico que estuvo en el estanque de Bethesda,
que fue al instante. Hay personas que Dios, con la misma fe y el mismo Señor, los sanó en el camino. Había unos 10 leprosos que fueron sanados, ¿cómo? En el camino. No fue al instante, fue en el camino. Bueno, y hay otras personas, como el apóstol Pablo, que Dios le dijo: bástate con mi gracia. El Señor no lo sanó. El Señor decidió no sanarlo, porque decía: porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces bástate con mi gracia. Y también poder entender que es el mismo Dios. Dios va a actuar como Él sabe que conviene, porque Él es mi papá. Él sabe lo que me conviene y Él sabe cómo va a actuar. Bueno, hay que tener mucha fe en esto y creer. El Señor dice que creer todo es posible. Si crees, verá la gloria de Dios. Hay que creer, hermano. Esto es creer, esto es fe. No temas, cree solamente. Entonces, hermano, pasa lo siguiente. La fe también tiene que ver con convicción en lo invisible. Vamos a leer un momento Romanos 4, hermano. Vamos a leerlo desde el 16. Romanos 4. Ok, en el nombre de Jesús. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Bueno, primero, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta es la manera de Dios, traer lo invisible a lo visible. Es como dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Pero ¿basado en qué? En la palabra de Dios, basado en una promesa de parte de Dios, no basado en un concepto mío, no basado en mi mente, sino que dice el Señor: diga el débil, fuerte soy, porque yo soy el que te fortalezco. Abraham se rebeló contra lo que veía en sus sentidos. La esperanza era que para él no había esperanza. El común, lo que decía todo el mundo: para este hombre no hay esperanza de esa paternidad, de ese hijo de la promesa. Entonces lo que decía el cuerpo, lo que decía el mundo, lo que decía todo el mundo era que no había esperanza. Para este hombre no hay esperanza. Bueno, muchas veces, ¿cuántos de nosotros nos han dicho así? Para tu hijo no hay esperanza, para ti no hay esperanza, para tu situación no hay esperanza, para tu matrimonio no hay esperanza, para tu pueblo no hay esperanza. Entonces revelarse en fe, pero no con la fe de Dios a la situación. Que el mundo diga muchas cosas, pero yo me aferro y tomo lo que dice Dios en su palabra. Dice su palabra que por sus llagas hemos sido sanados. Tomar cada frase que el Señor nos diga para nosotros, que se convierta en un rema, o se convierta en la palabra viva en nosotros y haga en nosotros un cambio. Bueno, entonces él no se enfocó en lo que veía la gente, ni en lo que veía él mismo, porque dice en el 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, de casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Bueno, muchas veces si uno enfoca en los ojos, en la situación, en los problemas, en las personas, uno pierde la esperanza. Porque uno dice: bueno, esto es muy difícil, o esto es imposible. Pero para Dios no hay nada difícil ni aún imposible. Así que, ¿qué ocurre? Es comenzar a ver lo que Él dice, a aferrarme a lo que Él dice. Dice la palabra allí en Eclesiastés 11:4, por favor, hermana. Eclesiastés 11:4.
El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no cegará. Es decir, hermano, si uno se pone a ver las situaciones del mundo, lo que está ocurriendo en el mundo, me pongo a ver los vientos, me pongo a ver las nubes, no siembro, no ciego, me paralizo. Comienzo a decir, no sirve, nada sirve, esto va de mal en peor, no invierto, no trabajo, no hago nada. ¿Por qué? Porque me pongo a ver los vientos, me pongo a ver las nubes, nada funciona, nada corre. Entonces pongo mi vista en las cosas que veo. Pero el Señor nos manda a nosotros a poner una vista en lo invisible, como viendo lo invisible, viendo aquel que dice la palabra de Dios, que nombra las cosas que no son como si fueran, viendo ese invisible, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es la fe, hermano, poner los ojos en Jesús, no en mis emociones, en Jesús, el autor y consumador, porque Él la creó y Él la hace posible. Entonces, no poner mis sentidos en lo que veo. No importa lo que los otros digan de mí. No importa siquiera lo que yo piense de mí mismo. Importa lo que Dios diga de mí. Sí, hermano, si Dios dice que usted es una hija de Dios, créalo. Yo soy hijo de Dios. El Señor dice, tú eres salvo, soy salvo. El Señor dice, tú eres la niña de mis ojos, soy la niña de tus ojos. Tú eres reina y sacerdote, o rey y sacerdote, soy rey y sacerdote. Es creer, hermano, la palabra de Dios y apropiarme de ella, porque eso es fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Si yo dudo sus palabras, dudo su persona, entonces no puedo agradar a Dios. La fe, para los cristianos, esto es muy importante. No se basa en algo, se basa en alguien. No se basa en algo, sino en alguien. Dice alguien es Jesús, el autor y consumador de la fe. Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que cree en quién, en Él. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Es poner los ojos sobre ese hombre, sobre ese Jesús, que es nuestro Salvador. Ahora bien, la fe nuestra, vamos a leer un poquito más aquí de Abraham. Entonces, él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Si Abraham se hubiese considerado su cuerpo, se hubiese debilitado. Dice en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bueno, es fortalecernos en fe todos los días. Es decir, Señor, tu palabra la creo, Señor. Creo en lo que tú me dices, en tus promesas. Dice la palabra, cree y será salvo tú y tu casa. Señor, esa promesa quiero que en este día también sea extendida sobre mí. Quiero que sea tanto mi persona como mi casa lo que se salve. Este es mi deseo. Quiero orar por esto. Quiero tomar esa palabra para mí. Entonces, eso fortaleció y daba gloria a Dios. Y estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No una cosa, sino todo lo que había prometido. El Señor dice, no te dejaré hasta que cumpla en ti mi propósito. No te dejaré hasta que cumpla la obra en ti. Entonces, todo lo que el Señor ha prometido, el Señor dice que tengamos esa fe y estar convencido de que Él es poderoso para hacer todas las cosas que ha prometido. Amén. Y por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a leer ahora Santiago 2:18. ¿Quién puede leerlo, por favor? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok. Algo bien interesante es que no dice, yo te mostraré mi fe con mis obras, sino es por mis obras. Es decir, por cómo usted se conduce, por cómo usted y yo hablamos, por cómo usted y yo pensamos y hacemos, eso habla de nuestra fe. Cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo actuamos, habla de nuestra fe. Mire, esto es bien importante. Esto es bien importante. Vamos a ver un ejemplo para que veamos esto. Vamos a leer Génesis 13,
Vamos a leerlo desde el 6. Ok. Dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Está hablando de Lot y de Abraham. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era ella de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Estaban Abraham y Lot, tenían muchos terrenos, cuando tenían más que terrenos, tenían muchos animales y pastores que se peleaban entre ellos, porque la tierra era poca y tenían muchos animales. Entonces miren lo que le dijo Abraham a Lot. Dijo, no haya entre nosotros altercados, no haya problema entre nosotros. Tú escoge. Si tú, Lot, escoges hacia la derecha, yo me voy hacia la izquierda. Y si tú escoges hacia la izquierda, yo voy hacia la derecha. Bueno, Abraham con este ejemplo está mostrando su fe por sus obras. Es decir, Abraham está diciendo de alguna manera, mi bendición no depende de donde esté. Mi bendición no depende si voy a la izquierda o voy a la derecha. Porque si voy a la derecha, voy con Dios. Voy con un Señor que es proveedor. Un Señor que me bendice. Y si voy a la izquierda, también voy con el Señor. Tú escoge. ¿Y qué hizo Lot? Lot escogió la mejor tierra para él. Pero esto está mostrando su fe por sus obras. Está diciendo, mira, mi vida no depende de dónde estoy. Mi vida depende de alguien que es todopoderoso. De alguien que me enriquece en todos los aspectos de mi vida. O sea, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Porque mi vida depende de mi relación con Dios. Entonces, hermano, nuestra relación con Dios es lo más importante. Porque eso te va a bendecir donde tú estés. Puede ser en cualquier trabajo, cualquier lugar, cualquier país, y Dios te va a bendecir. Porque es tu relación con Dios lo más importante. Como nosotros hablamos, pensamos y actuamos, nos dice realmente cuál es nuestra fe. Una cosa es muchas veces lo que yo pienso que creo. Otra cosa muchas veces es la que yo le digo a los demás que yo creo. Y otra cosa es realmente lo que yo creo. Porque lo que yo creo realmente es lo que voy a hacer. Entonces mostrar la fe por mis obras es mostrar a través de mis actos lo que yo creo. Si yo ando por ahí haciendo lo que me dé la gana, hablando lo que me dé la gana, entonces yo no creo que Dios me está viendo. Yo no creo que Dios ve mis pensamientos. Yo no creo que Dios está en todos lados y que yo soy omnipresente y que me ve cuando actúo de una manera inadecuada. Entonces muchas veces uno está actuando de una manera que es contraria a la fe. Entonces si yo actúo en todos lados así con fidelidad delante del Señor, es porque yo sé que el Señor es fiel y está en todos lados. Entonces eso es bien importante. Es mostrar por mis obras, por mi manera de actuar, mi manera de hablar, de hacer, que yo creo en Dios. Eso es fe también. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, su fe la mía es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, porque lo amamos por vista y no por fe, no por vista, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El objetivo por el cual nosotros venimos todos los días para acá
por los días de servicio, el objetivo por el cual creemos en Dios, el objetivo por el cual perseveramos, el objetivo de nuestra fe, de nuestra creencia, es la salvación de nuestra alma. Ese es el objetivo principal de todo esto. El objetivo, mire, no es tanto obtener muchas cosas, porque uno cree que el que más tiene cosas es porque tiene más fe. Este tiene más cosas porque tiene más fe. O tiene más cosas, una camioneta, un carro, una casa, porque tiene más fe. Y la fe muchas veces no es por lo que tengas, sino más bien porque inclusive tú estés dispuesto a dejar. Este concepto bien un poquito duro, este concepto. Pero Abraham estuvo dispuesto inclusive a dejar hasta su propio hijo, a sacrificar a su hijo. Dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre riquísimo. Se puede decir que era el hombre más rico en toda la tierra. Pero no por eso fue el padre de la fe, por tener posesiones, sino fue por lo que estuvo dispuesto a dejar. Estuvo inclusive dispuesto hasta su propio hijo a sacrificarlo. ¿Por qué? Por creer en Dios. Muchas veces uno no quiere dejar nada por Dios. Muchas veces uno no quiere dejar, hasta algunas veces, no sé, tantas cosas que uno no quiere dejar. Carácter, personalidades, vicios, tantas cosas que uno no quiere dejar. Muchas veces. Pero entonces necesitamos, amar a Dios de tal manera que en verdad estemos dispuestos a dejar mucho por Él. Porque este es el amor ágape de Dios, un amor sacrificial. Yo quiero a Dios agradarle. Yo quiero que Dios encuentre en mí complacencia. Entonces Abraham fue padre de la fe por lo que estuvo dispuesto a dejar. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, dice la palabra de Dios. Pero el ángel no lo dejó que lo sacrificara. Pero estuvo dispuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es la fe, hermano. Esto es la fe. Nosotros somos salvos, es por fe. El objetivo de todo esto, de perseverar, es para nuestra salvación. Para salvación de nuestra alma. El hombre puede tener todas las cosas, pero si pierde el alma, ¿de qué le valió? El alma de uno es mucho más valioso que cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres con un ojo al cielo que con los ojos al infierno. Claro, esto no es algo literal, no piensa que es literal, sino que eso es algo espiritual. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entre al cielo sin una mano que al infierno con las dos manos. Entonces, hermano, el objetivo de todo esto es perseverar por nuestras almas. Son nuestras almas, no es cualquier cosa, es tu vida y es mi vida. Esta fe vivir esta fe es nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la fe que predicamos nosotros? Vamos a leerlo allí en Romanos 8:9. Romanos 10, 8 y 9. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, esto es algo sencillo. Dice la palabra de Dios que su mandamiento no es difícil. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sabes qué es difícil, hermano? Vivir en este mundo sin Dios. Eso sí es difícil. Vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo. Eso sí es difícil. Y mucha gente vive de esa manera. Entonces vivir con Dios dice que es suave, que su yugo es fácil, que ligera su carga. Muchos venimos, hermano, a este lugar, venimos con yugos del mundo, o veníamos con yugos del mundo, que nos tenían aprisionados, nos tenían allí bajo prisión. Pero el Señor dice: toma mi yugo en este día, porque mi yugo es fácil y Él ligera mi carga. Cerca de ti está la palabra. No es algo difícil que tenga que decirlo, buscarlo en el cielo o después del mar. Es algo que está aquí hoy para ti, para mí, disponible. Es la salvación de Cristo. Es Cristo con nosotros en este lugar. Es sencillamente creer esto. Es confesarlo con la boca. Es creerlo en el corazón. Esto no es difícil, dice la palabra, que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son complicados. Esto es fácil, hermano. Esto es fácil en el Señor. Pero ¿cómo? En el poder de sus fuerzas. Si habrán pruebas, habrán situaciones, pero tenemos uno que es poderoso, que es grande y que conjuntamente con las pruebas
también nos dará la salida para ser victoriosos en todas las cosas. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Porque Él vive, nosotros vivimos. Bueno, si Jesús no hubiese resucitado, dice que vana nuestra fe. Si no creemos que existe algo después de este mundo, vana nuestra fe. Si no creemos que hay una resurrección, vana nuestra fe. Si no creemos que un día vamos a presentarnos delante del Señor y seremos juzgados delante de Él, vana nuestra fe. Si no creemos que hay un reino precioso para los hijos de Dios, que hay recompensa para los hijos de Dios, si no creemos en todo esto, vana nuestra fe. Pablo decía, bueno, si no creemos en esto, entonces comamos, bebamos, vamos a hacer fiesta. Si Dios no existe, si no hay un cielo, si no hay un infierno, entonces vamos a comer, vamos a beber, porque aquí, bueno, todos vamos a morirnos. Este tema, hermano, de repente es un tema bien sencillo. No sé si alguno lo hemos manejado, no lo hemos manejado, pero es necesario para comenzar a edificar la vida sobre fundamentos firmes. Jesús es el fundamento firme. Jesús es la roca fuerte. Jesús es el fundamento sobre el cual yo puedo edificar mi vida. Y a partir de esto vamos a comenzar a añadir cosas en nuestra vida. Añadir. ¿Basado qué? En la palabra de Dios. No basado en mis expectativas, en mi mente, en mis deseos. No basado en lo que cree mi corazón. Ojalá que ocurra esto, ojalá que ocurra lo otro. Es basado en una convicción. Es basado en una certeza. Es comenzar a vivir con certeza. En Hebreos 11 dice lo siguiente. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Por fe él se movió, por fe él actuó. Por fe dice la palabra de Dios, sin saber a dónde iba, él se movió. Pero es una palabra de Dios. No es una palabra de un hombre, es una palabra de Dios Todopoderoso. Que si Dios me dice algo, créelo, hermano. Hay cosas que Dios le dice a uno que uno no puede creerlo. Que de repente te rompen el esquema, te rompen la mente. Miren lo que pasó con Pedro. Jesús le dijo a Pedro, un día le dijo Pedro a Jesús que le están cobrando los impuestos en el templo. Y Jesús le dijo, anda al mar, saca un pez, abre la boca del pez, y ahí va a conseguir 2 dracmas, y con eso paga tu impuesto y el mío. Bueno, uno se puede pensar esto humanamente y es algo completamente fuera de orden. Que alguien te diga, mira, anda al mar, el mar es tan extenso, lanza una carnada, hay miles de peces, que va a sacar un pez, y en ese pez tú vas a sacar 2 monedas y vas a pagar el impuesto. Bueno, cuando te dicen esto y es como algo casi de locura, me rompe el esquema, me rompe mi mente, que Dios dice cosas en la vida de uno que muchas veces tú dices, no comprendo esto, pero hay que obedecer. Algunas veces Dios te dice, no te montes en ese autobús, no te montes en tal lugar. Algunas veces el Señor habla de alguna manera y hay que obedecer. Pero la fe te rompe muchas veces el esquema. Este hombre, Abraham, salió sin saber a dónde iba, pero fue basado en una palabra de Dios, basado en algo que Dios le dijo. Entonces, vamos a leer también aquí el 17, 11 y 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, por la fe Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Claro, él sabía que tenía una promesa de parte de Dios de descendencia a través de Isaac. Por eso él también pensaba que Dios era poderoso para sacarlo inclusive o para levantarlo entre los muertos. En el 11, 33 y 34.
Dice, por la fe, muchos hombres, hermanos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y lea también allí en el 36, hermano, por la misma fe. O sea, por la fe muchos hicieron proezas, ganaron batallas, derrotaron a ejércitos, pero por la misma fe otros hombres experimentaron vituperios y azotes. Otros hombres pasaron prisiones y cárceles. Baje, por favor. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. ¿Así que ocurre, hermano? Así por la fe usted va a recibir mucha victoria. Por la fe va a ver cómo caen todos sus enemigos. Por la fe vamos a ir de victoria en victoria en el Señor. Pero por la fe, hermano, si es necesario algún día, mucho ha pasado esto. Mucha gente ha sido perseguido por su fe. Esos son los más altos niveles de fe. Los más altos niveles de fe no son el que más tiene, porque digo, no, yo tengo fe de obtener esto y tengo fe de obtener lo otro. Los más altos niveles de fe son los de estos hombres que estuvieron inclusive dispuestos a dar su vida por lo que creían. Niños y mujeres que fueron llevados a los coloseos romanos y fueron comidos por bestias. Esos son los más altos niveles de fe. Usted dice, no quiere dejar ni siquiera parte de mi personalidad, parte de mi carácter. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a dejar sus vidas propias por esto mismo, por la fe. Entonces, hermano, esto no es cualquier cosa. Y vamos a leer 2 Corintios 13:5 para finalizar. Segunda Corintios 13:5. 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Constantemente tenemos que examinarnos. Señor, yo quiero estar en la fe. Señor, pruébame todos los días constantemente, porque yo quiero vivir en esta fe. Yo quiero vivir en esta creencia. Yo quiero creer en ti cada día más. Yo quiero darte gloria con mi vida, Señor. Yo quiero estar en la fe, quiero examinarme constantemente, porque, hermano, Dios no puede ser burlado. Por eso la fe es también saber esto, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra cosecha, que si sembramos vientos, segaremos torbellinos. Entonces la fe es eso. La fe inclusive es creer todo esto, hermano. Pero también la fe muy hermosa, hermano, es que Dios también dice que a nosotros, sus hijos, lo va a guardar de la ira venidera. Usted y yo hemos guardado de la ira venidera. Usted y yo somos salvos hasta la eternidad. Hay un reino eterno, un reino precioso, una nueva Jerusalén, con calles de oro, con mar de cristal. Si es creer esto, hermano, es una certeza de lo que espero. Está en un futuro, yo no sé, para mí está en un futuro, para Dios es un presente, pero está allí y yo anhelo eso. Anhelo esa venida del Señor, anhelo esa boda del Cordero, anhelo esa victoria del Señor que me lleva de victoria en victoria. Anhelo todas esas promesas que tiene Dios conmigo y con mi familia, porque Dios quiere que cada uno, hermano, sean salvos. Dios quiere darte a ti bendiciones y a todos bendiciones en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, Dios le bendiga. Hoy fue un día extenso en cuanto a la palabra, pero bueno, es porque este es un tema bien importante para nuestras vidas. La fe es algo que vemos muchas veces como sencillo, pero la fe nos pide más a nosotros. Es creer, hermano, es creer en ese que es fiel y verdadero, en el testigo fiel, en el amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Jesús es el Señor.